Bien, entonces ahí sí. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta en las últimas cosas que estábamos discutiendo. Si no, yo me hacer un pequeño resumen, pero sí. Yo, yo tengo una duda. Sí, dale, de eso se trata. Es sobre la tarea, Ujú. que en la pregunta de la ecuación de Schrödinger no lineal, ¿Sí? estuve buscando un poco en internet y encontré que en varias ocasiones mostraban soluciones de solitones y de solitones oscuros, como lo comentábamos en la clase pasada, Sí. eh, eh, pero que son como un solitón que no se mueve, que solo la Ah, dependencia temporal era solo una fase. Entonces me quedé con la duda si es que eso es válido como para decir que es un solitón, si es que no viaja, bueno, uno y también espera, si es válido para la... Ujú. sí, no, uno espera que sean ondas viajeras, digamos, pero de todas maneras no sé si alcanzo hoy día, pero si miran mi apunte explico por qué viajan. En algún momento lo vamos a ver, pero va un poquito más lento de lo que tenía presupuestado, pero ahí muestro que las soluciones viajan. Lo que pasa es que el sistema es invariante Galileo. Entonces uno si encuentra una solución estática, le aplicas la transformación y te queda móvil, Ah, ya, ¿no? ya, perfecto. Ese Ya, es el truco que hay que hacer, ¿no? ¿Sí? De ya, todas maneras, en mi apunte los voy a con volver a eso quedó subir, tienen perfecto. esa parte más actualizada y está explicado un poco esa parte, digamos. Pensaba que íbamos a llegar antes, pero no importa. Ya, ¿Ok? muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o duda de eso. ¿No? ¿Estamos bien? Bien, entonces, bueno, vamos entonces a partir. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente, ¿dónde está esto? Voy a buscar Opera. No, voy a quizás partir con la tablet. Entonces, sí, con la tablet voy a partir quizás, o quizás, ok, no, quizás voy a buscar, digamos, donde tenemos. Mm, Quería buscar una imagen, pero no logro encontrar. Ok, acá está, ya la encontré. Entonces, como ven ahí, entonces, bueno, estos son los apuntes y quizás también eso te ayuda para responder tu pregunta, Ignacio, es que por aquí está la ecuación, ahí tienes la ecuación no lineal y ahí, por ejemplo, está, bueno, esta ecuación no lineal y esa transformación, por ejemplo, Galileo, y aquí coloco rápidamente cómo uno busca soluciones estacionarias, pero después le aplicas la transformada, digamos, de Galileo y te quedan las soluciones, te quedan móviles. Aunque no sé si la alcanzas a ver, ya apareció. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, ¿Ok? ahora entiendo todo. Gracias. Entonces, eso queda bien así. Entonces, voy a aprovechar, les voy a colocar, bueno, un poco para responder tu pregunta, pero también, más bien, quería partir por acá. Entonces, lo último que estábamos discutiendo, ok, estábamos bien por acá, era más bien esto que esta ecuación de Van der Waals, uno la podía, digamos, ver también en sistemas granulares. El experimento obviamente es más disipativo que lo que queremos, pero en algún límite uno puede tener solitones, así que simplemente eso les quería comentar, o voy a partir de ahí para empezar entonces un poco a comentar las discusiones, lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Era, espero que aparezca la tablet, me dicen cuando aparezca, ok, todavía no aparece según esto, vamos a ver, tengo que pedir que la ya debería aparecer, si no, acá debería eso ser suficiente para aparecer. Ahí apareció, me dicen cuando aparezca. Sí, está negro. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces lo que estábamos discutiendo, digamos, era, bueno, simplemente lo último que alcanzamos a discutir era esto de que, bueno, que Business, como ven ahí, tenía dos cortes de Lewis para cada lado, y lo último que les mostré simplemente fue otro ejemplo, que fue esto que llamé, no lo escribí mucho, así que más bien esto voy a escribir al menos algunas cosas. Comentamos, entonces, es lo que llamamos la forma normal o ecuación. En realidad Van der Waals no escribe esto, sino fue el modelo, así que lo llamamos ecuación o forma normal, quizás fue el nombre con el cual bautizamos esa ecuación. Entonces, forma normal, ya explicaré lo que es alguna vez, que es una forma normal entonces, de Van der Waals, de Van der Waals, ¿ok? Entonces, la idea esencial de este modelo, o qué fue lo que tratamos de hacer en él, simplemente recordarles la idea, era que uno tenía, digamos, granos, ok, bueno, se me quedó quizás muy gordito este grano, es uno más pequeño, quizás ahí. Entonces teníamos granos,
Y estos granos entonces uno los somete o los coloca entre dos paredes. Esencialmente estas paredes están vibrando y eso hacía entonces que si uno con cuidado particionaba el sistema y en estos lados uno puede definir algo así como la densidad y el momentum horizontal, que es la variable importante, que lo estoy llamando U, ¿ok? Este momento horizontal. Quizá lo va a sacar índice. Entonces, después de hacer algunas aproximaciones y ecuaciones generales cerca de un punto de transición, este sistema se podía escribir con ecuaciones como las que vimos de Boussinesq. Simplemente tenemos la dirección x y entonces nos da dx de x. Tenemos un parámetro que tiene que ver con la velocidad de propagación de las ondas de sonido, pero en este caso, bueno, que el granular era negativo, pero son nuevos equilibrios, y sobre eso, al reescribir la ecuación sobre nuevo equilibrio, esas podían soportar solitones, el sistema también soporta solitones, así que puse un epsilon, porque puede ser tanto positivo como negativo. ¿Ok? Y teníamos entonces aquí un U, teníamos un término no lineal, así, y en este caso era cúbico, su propiedad estable, y además también, bueno, había un término de hiperdifusión o de energía elástica, en realidad, como lo quieran ver, que queda así, queda con una derivada cuarta. Okay. Además el sistema tiene otros ingredientes que voy a ignorar, quizás los voy a colocar en rojo. Obviamente el sistema tiene fluctuaciones térmicas, eso uno lo puede modelar con un proceso estocástico, y para que el proceso estocástico en realidad sea conservativo, no viole la conservación de masa, uno además puede colocarle una derivada, es decir, que es la diferencia del proceso estocástico. Es un pequeño truco matemático interesante, y además realmente hay viscosidad. La viscosidad en este caso se anota así. ¿Ok? Pero estos dos términos, si uno supone que la viscosidad es despreciable, que las fluctuaciones térmicas son pequeñas, entonces en ese caso uno puede encontrar esta ecuación que está acá. Y en realidad lo único que quiero destacar de esta ecuación, les mostré, bueno, que tenía, digamos, que tiene soluciones tipo solitónicas, uno puede calcularlas analíticamente. Simplemente les voy a anotar la expresión porque, bueno, no siempre la receta es fácil como encontrar soluciones tipo solitón. Lo que creo que es general, bueno, después uno trata de encontrar solución. Lo primero es que uno busca soluciones, en este caso, en el sistema móvil, o busca soluciones estacionarias. Obviamente el sistema escrito así, con estas dos derivadas que tiene acá, uno esperaría que sea invariante de Galileo, también es un poco la idea, digamos, pero uno puede encontrar entonces soluciones. Si uno busca primero soluciones estacionarias, lo que va a encontrar es simplemente que eso es cero. Por lo tanto, si busco soluciones que U no depende de T, solo de X, entonces uno encuentra soluciones, digamos, que son de la forma, bueno, esto se hace cero. Si hago cero, entonces siempre puedo encontrar que la ecuación que satisface la solución que hace cero. eh, Hago cero eso y, bueno, busco soluciones obviamente propagativas. Si quieren, puedo hacerlo más fácil. Quizás voy a buscar el tiro de soluciones propagativas mejor. De la forma z igual x menos ct. Ct es un parámetro. Lo reemplazo en esta ecuación, entonces me va a quedar algo así como d, fíjense, cuando coloco el c ahí, entonces me queda en el dt, entonces me queda simplemente d zeta, ok, menos c, ok, o menos c al cuadrado, igual u, igual a d zeta epsilon u más u cubo menos d zeta u. Ok, simplemente cambiarse a un sistema móvil como el que ven ahí. Posterior a eso, fíjense, puedo encontrar todas las cosas e igual lo paso todo hacia el otro lado, entonces esto me queda como epsilon menos, si quieren, ese parámetro se regula con eso que está ahí, me queda u más u cuadrado menos d zeta u, y todo esto igual a cero. O sea, al pasarlo hacia el otro lado queda con más, perdón. Y entonces, si uno ve esta ecuación y uno busca, bueno, esto es igual a cero, obviamente la primera derivada supongo que no hay un flujo, pero la segunda derivada, como tiene dos derivadas, puedo suponer que hay una constante, y por tanto me queda que la solución estacionaria, Profe, debería ser epsilon menos c cuadrado y el de arriba más c cuadrado. espera, el de arriba es menos, vamos, chequeemos si está bien tu observación. Entonces aquí si coloco el sistema menos, entonces cuando tomo acá dA de t, me queda que es dA de zeta por d zeta de t, así que se me tira un menos. Y efectivamente Y como cuesta tira otro menos 2, después. eso, como tira 2 es más, y tienes razón, queda más, y acá me queda menos. Gracias. ¿Sí?
Y por lo tanto, efectivamente, tiene razón David, me queda eso, disminuir este parámetro lineal, y aquí hay un cubo, no un cuadrado, un cubo. Y esto, fíjense, bueno, hay una constante integración, la coloco acá. Eso va a depender de la condición inicial, el sistema conserva, tiene que ver con la masa inicial, y me queda finalmente una ecuación como esta que está acá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy tratando de escribir esta ecuación particular que acabo de escribir ahí, pero que sea clara para todos? La razón entonces de que esta ecuación me quede así es que si la miran, de nuevo es una ecuación tipo Newton. Entonces la gracia ecuación tipo Newton y tipo Newton, voy a repetir muchas veces esta ecuación tipo Newton porque nos permite entonces hacer analogías muy simples. Y en este caso, obviamente, si se fijan en una ecuación cúbica, tiene tres equilibrios. Esos tres equilibrios, bueno, va a depender de la estabilidad, va a depender de este lambda, pero si ese lambda es muy pequeño, bueno, va a depender de estos valores de C, si es muy grande o es muy chico. Uno puede tener distintos espacios de fase, pero voy a suponer por ahora que tengo tres equilibrios, los reemplazo acá, simplemente supongo voy a colocar un equilibrio aquí, ¿ok? Lo coloco ahí, uno por acá y otro por acá. Y obviamente la ecuación tiene que ser estable en algún sentido, así que, bueno, las soluciones, si uno calcula, uno puede mostrar que, bueno, alguno de estos puntos tiene que ser hiperbólico, por simplicidad voy a suponer que es el del centro, me queda así, y obviamente esto tiene que ver con los epsilon y c que coloque. Luego las otras trayectorias me quedan así, y me quedan las trayectorias como las que estoy dibujando ahí. Entonces lo importante es que esto me dice inmediatamente qué es lo que me dice, que las soluciones que me importan son las soluciones hiperbólicas, como ya les he mostrado, por incentivar eso, me queda esta y me queda esta. Entonces, ¿qué significa estas soluciones? Bueno, ahí me quedó, el signo me quedó mal, me ha quedado una, tiene que ser así y así. Ahí me quedó, ok, me quedó mal el sentido, el giro de, ahí sí, lo voy a hacer correctamente. Entonces tiene que ser así, y esta de acá, obviamente, va a tener que ser así. Entonces esas dos curvas, tengo dos curvas homoclinas, tengo una homoclina 1 y una homoclina 2, que me dice esto en este caso, me dice entonces que el sistema tiene dos soluciones. Tiene una solución que si la grafico, coloco, digamos, el espacio hacia acá, X o Z. Tengo una solución entonces que es de la forma hacia arriba, está en torno a un valor distinto de 0. Ok, quizás, okay. Coloqué muchos colores, eso no está bien. Entonces, me queda una solución así. Y eso entonces me queda que hay una solución que es la que hemos estado mirando casi todo el tiempo, a la que cuando decía bucinés, tengo soluciones que son así. Y también, por supuesto, el sistema, esa sería tipo la H1, y también el sistema soporta por simetría soluciones también tipo hoyo. Es decir, que el mismo sistema tiene soluciones tipo dark soliton, que sería así. ¿Ok? Ahora, no son iguales, obviamente las homoclinas, este término de acá que está acá, rompe la simetría entre las dos soluciones, pero tengo más de una solución, digamos, están las dos, digamos, así que tengo ambas soluciones y ellas son propagativas. ¿Ok? Ahora, lo interesante, bueno, uno las puede calcular, eso es como la explicación, yo diría, cualitativa, que siempre es importante, cualitativa. Esto entonces, vuelvo a insistir, esto es el espacio fase, que coloqué U y acá coloqué D zeta U. Eso me permite, sin resolver nada, calcular cómo son, qué tipo de soluciones tengo, qué forma tienen, etc. Me permite encontrarlas y obviamente dependen de las soluciones de equilibrio, pero uno la puede calcular analíticamente. Cuando te da el resultado, simplemente hay que integrar, que son un montón de cálculos y sale, pero analíticamente voy a tratar de buscar ejemplos lo más simple posible para hacerlo analítico. Por ahora, solo los casos que doy ejemplos es porque me parece, bueno, hay que hacer cálculo, usar técnicas difíciles para encontrarlo, en particular muchas veces scatter inverso. Entonces, pero en este caso, analíticamente, uno puede integrar las ecuaciones haciendo análogos mecánicos, haciendo cambios de variables, bla, bla. Simplemente creo que no vale la pena, voy a buscar, simplemente les voy a anotar como el resultado. La solución que queda es U, en realidad de x, t, sale U0. U0 es solución de la parte estacionaria, es decir, que U0 satisface la ecuación 0 igual a epsilon menos c cuadrado, U más U cubo más lambda. Es una ecuación cúbica, U0 satisface esa ecuación cúbica, es solución, y sobre esa solución uno calcula la homoclina, encuentra que hay hacia arriba y hacia abajo, y la expresión analítica simplemente se la puede escribir, es 2 veces, 3 veces U0 cuadrado, sí, más epsilon menos c cuadrado, ¿ok?
dividido por, y aquí viene entonces, bueno, hay unas raíces que me dan los dos signos, que de la forma, ok, la tengo anotada acá, simplemente es para no olvidar memoria. Entonces es de nuevo c cuadrado, b, la propagación, epsilon, coseno hiperbólico, eso es decir que nos da una secante del mismo argumento, quizás nos va a quedar un poco grande, así que quizás, bueno, voy a tratar de seguir escribiéndose ya, nos va a quedar simplemente, vale, vale U0, 3, U0 cuadrado más epsilon menos c cuadrado, simplemente quiero anotar la expresión, no es que sea muy relevante. X menos ct, ¿ok? Y me queda entonces, ahí la coloco el sistema móvil, menos 2U0, ¿ok? Que es un poco una expresión un poco compleja, pero simplemente insistir que esta es solución del problema en cuestión. Es decir, que se pueden calcular soluciones y obtener este tipo de solución. Entonces, me voy a concentrar quizá en un ejemplo aún más simple, porque uno dice, bueno, ¿cómo calcular esta? Por no insistir, resolver en realidad estos problemas, tomar esta ecuación tipo Newton que está acá, si es que a alguien no le queda claro cómo resolver, uno calcula la energía y después busca soluciones que conecten, en este caso, el punto hiperbólico con el de acá, eso corresponde en este caso a calcular el potencial. Si uno quisiera calcular, eso tiene un potencial, es decir, que la ecuación tipo Newton, si es que a alguien no le quedó claro, uno la puede reescribir así, eso uno puede decir que es igual a menos un dV a du, y si grafican ese potencial, si tengo un punto hiperbólico en el centro, y tengo dos centros a los lados, entonces tengo un potencial que es más bien una cosa así, una cosa tipo W, así. Y lo que estoy haciendo es simplemente las homoclinas son las curvas las homoclinas en este caso son las curvas que conectan el máximo con algún valor que está acá, esa sería H que llamé 1, y también tengo otra homoclina que sería la homoclina que conecta con el punto de acá. No sé si para todos es claro, pero eso es lo que uno haría análogamente si quisiera calcularlo a lo Newton. No sé si alguien tiene una duda de eso o si es que no entienden cómo más o menos uno calcula. Son simplemente que es un montón de integrales, hay que hacer un montón de cambios astuciosos de variables para poder explicar eso que está ahí. ¿Está claro para todos? Simplemente confirmar. ¿Está claro? Sí, yo lo Sí. recuerdo bien al menos. Ok, esa Profe, parte. ahí entre medio ¿Sí? puso un B corta, creo, en el Eh, denominador. sí, quizás me equivoqué en la notación, claro, no tiene, déjame ver si tengo epsilon, sí, 3, debe ser seguramente, yo creo que aquí me equivoqué, seguramente tiene que ser siempre con el epsilon, quizás lo coloqué más, si el B corta no tiene sentido, tiene que ser con el epsilon, eso, ¿sí? Ya, sí. Gracias por el punto. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ver y vamos a tratar de generalizar aún más, porque lo que partimos fue, fíjense, ahora sí quizás vamos a traer una zona donde por lo menos voy a tratar de buscar ejemplos a la vez más simples y a la vez más universales, por eso quiero moverme en esa dirección. Tratar un poco de respetar la evolución histórica, porque es más fácil creo que para todos entender, digamos, cómo se construyen estas soluciones, digamos. ¿Ok? Pero lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar cadenas de osciladores oscilados, ¿ok? Cadena de osciladores acoplados con frecuencia característica. Eso nos va a cambiar un montón las cosas, con frecuencia característica. Entonces, fíjense, hasta ahora lo que hemos estado haciendo, hemos estado estudiando varios sistemas interesantes, como vimos Boussinesq y Cortes-de-Vries, que fue un ejemplo muy interesante. Sin embargo, todos esos ejemplos, fíjense, siempre dependen de derivadas y conservaciones. Entonces quiero un poco perder eso de vista, es decir que por ahora toda nuestra motivación partimos con el problema de Frenkel, de Frenkel, Fermi, Pasta, Uland, 5U, y entonces lo que hicimos era que teníamos osciladores, digamos, teníamos distintos osciladores, o iguales, digamos, o sea, distintos pero idénticos, y los acoplábamos unos con otros con osciladores no lineales, y eso nos dio, digamos, todo lo que encontramos, digamos, esto nos llevó, insisto, a encontrar cosas interesantes como fue la ecuación de Boussinesq, que es natural, lo vimos en fluidos, y también encontrar la ecuación de Cortes-de-Vries. ¿Ok? Pero el cambio que quiero hacer ahora es simplemente agregarle un pequeño cambio. Quiero hacerle una misma cadena, pero el pequeño cambio vamos a ver que hace una diferencia radical
es que yo me imagino tengo osciladores acoplados, no lineales, ¿por qué no? O pueden ser osciladores acoplados con cosas lineales, pero la diferencia, lo que vamos a hacer ahora, es que el oscilador mismo, este oscilador va a tener una frecuencia propia. Eso es lo que quiero, si quieren, ilustrar como ejemplo simple. ¿Ok? Entonces voy a acoplar osciladores que a su vez tienen su propia frecuencia de oscilación. Eso es lo que quiero hacer, digamos. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a estudiar? Un ejemplo prototipo, muy simple para estudiar esto. El ejemplo que voy a tomar, obviamente, un ejemplo clásico de la física. Entonces lo que vamos a hacer es acoplar. Lo que vamos a hacer por ahora, antes teníamos osciladores y quedamos acoplados por medio de resortes no lineales, pero lo que voy a hacer es que voy a acoplar osciladores no lineales. Entonces acoplamos osciladores eh, no lineales. Y entonces el oscilador no lineal que voy a tomar, bueno, el paradigma de los osciladores no lineales, en mi opinión, ¿cuál es ese paradigma? Bueno, voy a tomar un péndulo. Entonces tomamos un péndulo, y obviamente un péndulo, lo que conocemos es un oscilador no lineal, su ecuación de movimiento es simplemente, bueno, si coloco frecuencia así, nos queda así. Entonces, es un péndulo, el ejemplo, digamos, que estudió con mucho cuidado, particularmente Galileo. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de péndulo, y lo que voy a hacer es acoplarlos unos con otros. Entonces, esencialmente, lo que voy a hacer es, nos imaginamos un sistema así, tenemos como una barra sobre la cual colocamos nuestros péndulos, ¿ok? Colocamos péndulos sobre esta barra, etcétera. Colocamos péndulos y los acoplamos unos con otros. Ahora, como los voy a acoplar, en realidad voy a usar acoplamiento, en este caso voy a suponer lineal, ¿ok? Eso me da un modelo muy simple, se ocupó teta, digamos, prefiero usar otra letra, pero bueno, vamos a usar teta, se ocupó teta acá, teta aquí, teta sub i. Entonces, lo que nos va a quedar es una ecuación muy bonita, que es teta 2 puntos i igual a menos omega cuadrado seno de teta, más, y en este caso como un acoplamiento elástico lineal, vamos a suponer acoplamiento lineal, insisto, entonces eso nos va a quedar una constante k acá, de teta sub i más 1 menos 2 teta sub i más teta sub i menos 1. ¿Ok? Eso sería la ecuación que quiero tomar en cuenta. ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entiende el modelo? ¿Estamos bien? Entonces eso colocamos acoplamiento lineal. ¿Hay alguien que no haya entendido el modelo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Claro. Muy bien. Mm. Entonces este modelo, que parece ser muy simple, en realidad no es un modelo tan simple como uno quisiera, digamos. En realidad este es un modelo que en realidad no se escribió primero para péndulos a todo esto. Entonces quiero un poco ser justo con él, a pesar que los péndulos los conocíamos de mucho antes. La primera vez que estudiamos este tipo de modelos fue en el contexto de la física del sólido, y fue hecho por dos personas que se llaman Frenkel y Kontorova. ¿Ok? Kontorova con B corta, siempre con B larga. Kontorova. Y esto fue, si no me recuerdo bien, en contexto de física del sólido, de haber sido más o menos en el desarrollo de la mecánica cuántica, todavía no estaba bien establecida, o ya estaba establecida, pero resolver problemas de física del sólido era difícil. Fue en 1938. Entonces, ¿qué es lo que hizo Frenkel con Kontorova? Que no tiene nada que ver, digamos, con péndulos, pero va a encontrar una ecuación muy similar a la que acabo de estudiar, es que ellos estaban interesados en entender los átomos. Y les recuerdo que el modelo atómico de los átomos, suponemos que hay núcleos, o que estos núcleos, digamos, están enlazados unos con otros, ¿ok? Entonces, tenemos así, tenemos los núcleos, son los átomos, por supuesto, estoy pensando como núcleo, y bueno, en realidad, bueno, son tridimensionales, pero obviamente en la época Frenkel-Kontorova lo que hace es un modelo lo más simplificado posible de algún tipo de núcleo. Entonces, lo que ellos hacen un modelo unidimensional, modelo de partículas en un potencial unidimensional.
que hace un potencial unidimensional y por supuesto hace una descripción clásica, no hace una descripción cuántica. Y este fue el primer modelo que usaron para entender cómo era un sólido, digamos. Aunque obviamente no es un muy buen modelo, pero era el modelo que la gente usaba. Y entonces la idea esencialmente es que uno se imagina partículas, una partícula, ok, quizá use otro color, una partícula acá, colocamos una partícula, y esta partícula, cuando si yo coloco, no sé, pensemos una carga aquí, lo que ve entonces esta carga, si la coloco en un sólido, ve primero que nada que hay una estructura periódica. Entonces, la estructura periódica, si quieren pensemos, si quieren un electrón o algo así, esta carga de un potencial periódico. Así que lo que hace Frenkel-Kontorova es que lo primero que deduce es que el sistema está bajo la influencia de un potencial periódico. Ese potencial periódico por Fourier lo podemos descomponer en modos de Fourier, y lo que hicieron fue simplemente decir que el sistema, si quieren, tenía un hamiltoniano. Entonces suponen que son, bueno, muchas partículas, distintas partículas, van a colocar más de una, van a colocar otra por acá, etcétera. Cada una de estas partículas sí que dan cuenta de las cargas en los respectivos átomos, o algunas cargas en los respectivos átomos, y entonces esas las modelan simplemente, bueno, como si fueran partículas clásicas, así que tienen energía cinética. Ok, esta si quieres la partícula iésima que voy a tomar en cuenta, está I más 1 y menos 1, y lo que hace Frenkel-Kontorova es que simplemente le colocan un potencial periódico y por simplicidad, simplemente colocan, siempre se puede descomponer en base Fourier, pero entonces el que ellos escogieron, que les parecía el más simple, era la forma un coseno de K obviamente el número de onda asociado a la longitud de onda del problema, y entonces colocan XY. Entonces, eso sería lo que siente la partícula, pero por supuesto la partícula está acoplada con las otras, pero las cargas, obviamente, si tengo una materia en equilibrio, las cargas están en su posición en equilibrio, y por lo tanto, a pesar que sienten fuerzas eléctricas entre ellas, tienen que estar balanceadas, y lo que considera es simplemente preguntarse qué pasa si yo ligeramente desplazo las partículas, y eso entonces lo modelan, tiene que haber una fuerza de interacción, K si quieren, que da cuenta de I, si quieren, más 1 menos X sub I, y sumamos sobre I. ¿Ok? Entonces, realmente la visión, vuelvo a insistir, no es que las partículas, no es que tengan resortes, pero obviamente si están en posiciones de equilibrio, entonces uno se imagina que las cargas estaban así. Y en este contexto, vuelvo a insistir, Frenkel-Kontorova en 1938 deduce la ecuación que está acá. Así que esta ecuación que tienen acá, en realidad, como les dije, tiene su propio nombre, se llama, no la llamamos cadena de péndulos acoplados discretos, sino que se llama la ecuación de Frenkel-Kontorova. Así que vamos a usar el nombre, digamos, que tiene esta ecuación. En realidad, entonces, como insisto, se llama ecuación de Frenkel-Kontorova. Frenkel-Kontorova. ¿Okay? Entonces, cada vez que tenemos los péndulos acoplados, nadie se imagina que son péndulos acoplados, sino que seguimos el nombre de la persona original que estudió este problema, o por lo menos planteó estas ecuaciones así, que son lo que llamamos entonces Frenkel-Kontorova. Ahora uno dice, bueno, entonces tenemos nuestros péndulos, que nos podemos imaginar una cadena de péndulos, digamos, sin ningún problema. De hecho, bueno, hay mucha gente que ha estudiado cadenas de péndulos. De hecho, en las notas, digamos, les puse, me dicen cuando cambien las notas, mientras yo busco la página, les puse un ejemplo, digamos, de cadenas de péndulo. Ahí está. ¿La ven? ¿No? Simplemente me confirman si la ven. Todavía no. Sí, ¿Todavía No, no? todavía no no. salió nada. Va un poco lento. ¿Apareció? ¿No? Segundo ¿Estás poco. seguro que la cambió? Sí. Está verde, eso quiere decir que sí cambió. ¿Les apareció? No. No. Voy a volver a colocarla, pero es extraño. Me dicen si apareció, porque según esto deberíamos estar viendo esa cadena. Ahí Y ahí apareció. cambió. Ah, ok, ya apareció. Sí, tenemos un delay grande, chuta, lo siento. Un momento, espero que se regule. Bueno, si ven ahí puse la cadena de péndulos, y hay experimentos donde uno puede estudiar este tipo de cadena de péndulos a todo esto. ¿Ok? O sea, se pueden buscar y estudiar bien, digamos. Así que uno puede hacer estudios de preguntarse estos tipos de acoplados, pero en general son ejemplos mecánicos, uno tiene que tener bastante cuidado. El lado B,
que me parece interesante también mencionar es una juntura, es una cadena de junturas Josephson. No sé cuánto conocen de junturas Josephson, pero uno, en realidad lo que contó Josephson de interesante es que si uno conecta dos superconductores con un material delgado aislante, es como tener una especie de ecuación de mecánica cuántica donde tengo una función de onda a un lado, tengo la otra función de onda al otro lado, y por evanescencia se acoplan. Si uno además supone que la densidad, digamos, de población, es decir, el módulo de estas funciones de amplitud son más o menos iguales, uno puede escribir una ecuación para la diferencia de fase, y lo interesante es que la ecuación de diferencia de fase es proporcional al seno de la diferencia de fase. Si además uno entonces acopla una cadena de ellos y por evanescencia uno supone que se van acoplando con los primeros por efecto túnel, si quieren verlo, perdón, dije evanescencia, dije efecto túnel, por efecto túnel se van acoplando y uno puede crear, digamos, bueno, lo llamamos squid, que tiene que ver más bien, digamos, con junturas de Josephson, que además pueden hacer interferencia, y uno puede también demostrar que este tipo de sistemas físicos se escribe exactamente, pero ahora es cuántico, exactamente por el mismo modelo de Frenkel-Kontorov. ¿Ok? Entonces, simplemente quiero anotar esa observación que no es el único sistema que podemos también deducir esta ecuación, así que esta ecuación es bastante más interesante. También en cadenas moleculares uno puede encontrar o aproximar la dinámica por modelos similares al modelo Frenkel-Kontorov, así que es un modelo bastante general que tiene bastante interés, no solo por ser la cadena de péndulo acoplado, sino porque escribe varios sistemas físicos en distintos contextos. Insisto, en el caso de los superconductores, no es una aproximación, no es una aproximación, uno toma en cuenta la cuántica, que da cuenta de este caso del seno, y el acoplamiento es simplemente el acoplamiento vía el efecto túnel que tienen unas con otras. También uno, bueno, aquí puse el modelo disipativo, también uno puede agregar disipación si uno además hace pasar una corriente que tiene una parte no superconductora. ¿Ok? Por ahora no he hablado de disipación, pero simplemente ahí lo coloqué con disipación. Pero solo quiero observar también que este tipo de sistema también tiene esta cosa interesante de poder también describir este tipo de sistema. Así que voy a anotar esta observación y ya vamos a ver por qué es interesante este tipo de sistema. Me dicen si les apareció ya la tablet para yo no ir avanzando rápidamente sin comentarla. Entonces, la otra observación quiere decir Sí. que Sí. apareció. Entonces creo que ahora se volvió a recuperar entonces la velocidad. Entonces lo primero que quería hacer es que el modelo frente con Toroba, el modelo de Frenkel con Toroba, describe, digamos, describe péndulos acoplados, también describe, si quieren verlo, junturas Josephson acopladas, Josephson acopladas. Y en este último caso, si es que alguien, o sea, tiene un poco, lo único importante es que uno tiene un superconductor, ¿ok? Y uno le coloca un poquito de material aislante, entonces Josephson simplemente mostró que por efecto túnel, bueno, ganó un premio Nobel por hacer este tipo de juntura, pero no es una cuestión de tipo Frenkel-Kontorova, pero por este tipo de cosas, entonces uno puede mostrar que asociado a cada una de estas cosas uno tiene una función de onda phi, por ejemplo aquí tengo un phi 1, un phi 2, y esto entonces, bueno, uno tiene la población asociada a cada uno de estos estados, y lo que importa, bueno, la aproximación que uno hace es que más o menos son iguales, y lo interesante que mostró él es que uno típicamente, clásicamente, piensa que solo puede haber un flujo de cargas cuando hay una diferencia de la población, digamos, que hay en dos o en uno, pero si uno supone que son iguales, no hay ninguna razón por la cual fluye algún tipo de carga. Lo que mostró Josephson es que, interesante, es que si uno en realidad tiene una diferencia de fase, eso es lo interesante, no sé cómo llamarlo, que se va a llamar phi 1, phi 2 y phi 1. La diferencia de fase, si hay una diferencia de fase, uno puede mostrar que la dinámica entre los dos superconductores, si uno introduce la diferencia de fase, phi 2 menos phi 1, ok, aquí he puesto phi 1, perdón, phi 2 menos phi 1, uno puede encontrar que la dinámica de esta ecuación esencialmente, cuando, bueno, suponiendo que las dos densidades de carga son iguales o las dos poblaciones, entonces, esta satisface una ecuación de la forma, bueno, hay algo que tiene que ver obviamente con cantidades cuánticas que caracteriza el sistema, importante que queda de esta forma destacada y después uno acopla más y más con otras, entonces la diferencia de fase relativa
uno recupera el mismo tipo de modelo que estoy describiendo. Así que uno puede encontrar ecuaciones similares. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es simplemente, yo creo que ya estamos cerca del recreo, Roberto, ¿no? O es simplemente para respetar un poco el recreo, digamos. Sí, ¿Sí? sí, un buen minuto, Isa. Pero simplemente ya les voy a mostrar, pero lo que voy a tratar de mostrarles es que este modelo de Frenkel-Kontorova tiene un límite continuo, que lo llamamos la ecuación de Sine-Gordon. Voy a mostrar que la ecuación entonces de Sine-Gordon también tenemos solitones, pero ahora tienen propiedades un poquito ligeramente distintas, porque a diferencia del caso, fíjense, el que estudió Fermi-Pasta-Ulam, en este caso hay una frecuencia intrínseca natural, eso va a tener algunas repercusiones, voy a mostrar cuáles son, y también lo interesante que a partir de este modelo tipo Sine-Gordon, podemos derivar una ecuación aún más simple, que es una aproximación de pequeña amplitud, que es la ecuación de Schrödinger no lineal, que también va a tener este tipo de soluciones tipo solitones. Así que cada una va a tener, y en cada una de ellas podemos ir calculando cosas. Digamos, obviamente, el caso discreto es más difícil, el caso continuo es más fácil mostrar cómo son las soluciones, y el caso donde es muy simple en Schrödinger no lineal, ahí se puede calcular todo muy simplemente. En la ecuación de Sine-Gordon hay cálculos, hay soluciones exactas, pero en general la buena forma de resolver ese problema es usar scattering inverso, también Schrödinger no lineal, pero es una técnica, yo diría, muy compleja. Bueno, es compleja, interesante, pero lo malo es que solo sirve para los ejemplos que conocemos sistemas integrables, que son del orden de 10 sistemas con espacio, y por lo tanto creo yo que no vale la pena hacer tanto esfuerzo, digamos, salvo que queramos estudiar particularmente ese tipo de ecuación, y son métodos bastante complejos. Pero entonces prefiero por ahora simplemente ir colocando sistemas muy simples e ir ilustrando qué podemos aprender de ellos, digamos. ¿Okay? Entonces vamos a tomar un recreo, son las 3:10, 11, volvemos a las 3:15 entonces, así todos toman un segundo de recreo. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, Nos vemos. Ok, tomen entonces un segundo, voy a hacer pausa acá y... Bien, entonces vamos a continuar ahora, no sé si ya volvieron, pero que hayan vuelto, digamos. No, parece que soy yo ¿Aló? el único que está ahí. Sí, estamos bien. Acá estamos. Muy bien, muy bien, vamos a ir adelante entonces. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, eh, tomamos entonces esta ecuación de Frenkel-Kontorova, y lo que vamos a tratar de hacer es simplemente, primero que nada, es difícil el límite discreto, no es integrable, de hecho el límite discreto es difícil de hacer cosas, entonces vamos a tomar un límite donde nuestra experiencia es más adecuada, que es tomar entonces el límite continuo. Entonces voy a volver, voy a colocar la tablet y vamos a ver qué quiero decir con eso. Entonces espero que aparezca. Ok. Me dicen cuando les aparezca, ¿les apareció? Pero Todavía no, no. ¿Todavía no? que densidad comprimida. ¿Ahora sí? ¿Ya les Sí, apareció? Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... por el chat también me pueden avisar, gracias, sí, claro, sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente tomar el límite continuo de esta ecuación. Tomamos límite continuo, donde un límite accesible, límite continuo. Y en este límite continuo, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la ecuación anterior simplemente es que transformamos θ de i de t, lo transformamos en un campo de la forma θ de x de t, ¿ok? Y también transformamos, digamos, la variable i, la transformamos simplemente en una variable x, ¿ok? Y obviamente i más 1, eso es x más delta x. Entonces, haciendo eso, la ecuación anterior se transforma, entonces Frenkel-Kontorova, simplemente en este caso, se transforma la ecuación ahora en una ecuación de variedades parciales de a de t igual a menos omega cuadrado seno de t más, obviamente haciendo aproximaciones, nos va a hacer aquí una constante que tiene dimensión de velocidad al cuadrado, así que le llamo c, nos queda de x teta, y aquí en este contexto la ecuación es Frenkel-Kontorova, de hecho fue derivada, analizada incluso en el continuo, también por Frenkel-Kontorova, pero la gente no la llamó Frenkel-Kontorova, vamos a ver la razón profunda por qué no la llamaron así, sino que se le llama la ecuación, y esto es divertido, tiene una historia interesante el por qué, ecuación de Sine, en realidad Sine con minúscula, ni siquiera es mayúscula, no es que un nombre, sino que es el seno Sine Gordon. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué. ¿Ok?
Entonces se llamó, les debo el nombre, la razón profunda del nombre, de por qué se llama Saint Gordon, pero en realidad la primera persona que la escribió así, en el límite continuo, no fue ni siquiera Frenkel con Trova. Frenkel con Trova, ellos la derivaron, pero tampoco la habían escrito ellos por primera vez, extrañamente tampoco quedó su nombre, sino que simplemente históricamente fue descubierta en el contexto de estudiar deformaciones, superficies, curvas, ¿ok? Estudiando eso y usando ángulo y la elasticidad, un francés que se llama Edmund Bohr, entonces, Bohr, en 1800, digamos, o 62, fíjense que eso deben ser, digamos, como 70 años antes que Frenkel con Trova escribiera su modelo discreto, pero él no, obviamente en este contexto de elasticidad continua, escribe esta ecuación, escribe el modelo de Saint Gordon, simplemente desgraciadamente la historia, esto fue el nombre que pasó a la historia, escribe el modelo Saint Gordon en el contexto de superficies curvadas, digamos. ¿Ok? Ese es el contexto real, un matemático aplicado, no sé por qué no pasó a la fama por este trabajo, pero por al menos escribir la ecuación y algunas de sus propiedades, pero no pasó así, se llamó Saint Gordon. Entonces, lo que vamos a hacer primero es jugar un poco en esta ecuación para ganar un poquito de esta ecuación que está ahí, Saint Gordon, para ganar un poco de intuición. Jugamos un poco la simulación y después volvemos y tratamos de empezar a decir propiedades entretenidas que tiene ella, digamos. Entonces, me dicen cuando ya les aparezca y pase la simulación. Ok, ¿la están viendo ya? Sí. Perfecto. Entonces, como ven, bueno, obviamente a propósito coloqué esta solución y eso es para quizás Ignacio que preguntaba qué soluciones en el S estacionario. Mira ahí en Saint Gordon. Vamos a ver qué es lo que hace entretenido. Pero antes de mostrar esta solución, voy a hacer RAS simplemente para que vean que se puede hacer cero. ¿Esto qué significa? Que estoy graficando en este caso. Entonces, en este caso, tengo la cadena de péndulos, digamos, ahí está, hay una ilustración. Hay más términos, pero todos los términos que están de más son cero. ¿Ok? Está la cadena de péndulo, y aquí lo que muestro en el eje horizontal es el espacio y en el eje vertical el ángulo. Significa que si yo, por ejemplo, coloco una perturbación, voy a colocar un poco más cerca, o para que sea más fácil, si yo hago una perturbación donde, voy a colocar más cerca que mejor, una perturbación donde tomo todos los péndulos, esto por ejemplo en esta posición dada, pero tomo todos los péndulos, por ejemplo, con el mismo ángulo y los suelto, es decir, tomo los péndulos y los suelto, veamos lo que pasa. Lo que nos dice el sistema es que esencialmente se pone a oscilar. Los colores acá simplemente, bueno, están escogidos, digamos, de manera de que con los colores azules tenemos pequeños cambios en torno a cero, y no sé si alcanzan a ver bien, pero tenemos una oscilación. Obviamente esa oscilación es la frecuencia natural. ¿La ven bien? Simplemente yo confirmar si la ven bien. Sí. Sí, Ok, perfecto. hasta ahí parece ser trivial. Hasta ahí uno dice, si tomo una cadena de péndulos y yo los suelto a todos más o menos, hay una especie de sincronización. Y efectivamente eso es así. Pero eso es para pequeña amplitud. Lo interesante, y eso es lo que quiero tratar de mostrarles ahora cuando vuelva acá, es que voy a tomar quizás los péndulos llegan hasta menos pi y pi, así colocar 3 y 3 más o menos. Fíjense, el ángulo es pequeñito. Pero pregunta, ¿qué se imaginan ahora si tomo un ángulo grande, más o menos como la horizontal? ¿Qué imaginan que debería pasar? ¿Será lo Eh, mismo? Porque primero dice pequeña amplitud, ahora gran amplitud. ¿Qué imaginan que debería ocurrir? ¿Alguien tiene intuición qué es lo que pasa? Simplemente quiero probar su intuición. pero O o sea, cercano a mientras qué valor. Coloqué un ángulo grande como vos, pero tú piensas que va a oscilar simplemente. Sí, Ok, no veo veamos si por qué tal. sería distinto a un péndulo nomás si están todos con el mismo ángulo. Claro, pero sí, pero piensa que hay un fenómeno interesante. Están acoplados y lo que les mostré al principio, la gente lo llama sincronización, que más o menos todos se mantienen sincronizados. Pero más bonito, soltémoslo y veamos lo que pasa. Lo que ocurre es que para grandes amplitudes se desincroniza y hace un comportamiento muy complejo como el que ven ahí. O sea, a partir de un cierto ángulo,
empezamos a ver cosas mucho más complicadas. ¿Ok? ¿Está bien, David? ¿Cómo explicarías eso ahora, David? Simplemente yo para checar tu intuición ahora, ¿cómo cambió? No se me ocurre el tiro, pero... Bueno, lo que te O sea, demuestra eso, o sea, me lo que te salí de la demuestra, tina de atracción, ¿o no? Porque el no, sistema no, es de alta no, dimensión. hay una explicación simple. Después de la explicación, pero lo voy a explicar después. Tiene que ver con cuando tú tienes un péndulo y oscila, un solo oscilador, y lo colocas cerca de otro, en general, efectivamente, tienden a oscilar de la misma forma. Ahí nos pasa un módulo 2 pi, se salió del rango 2 pi. Simplemente lo puedo colocar, voy a tratar de traerlo de nuevo de vuelta. Si colocas dos osciladores, entonces para pequeña amplitud oscilan cerca. Lo que pasa es que si tú te acercas cada vez más a la curva heteroclina, y ese es el secreto, lo que pasa es que uno puede mostrar que incluso sistemas de baja dimensión, dos osciladores acoplados, cuando los colocas muy cerca de la homoclina, perdón, de la heteroclina, ocurre una inestabilidad que engendra que se pierda la homoclina. Hay caos. ¿Ok? Y ahora lo que estoy haciendo, no tengo solo dos, tengo muchos. En este caso estoy simulando como 200 péndulos, y si los coloco con un ángulo muy grande, sienten el efecto de estar cerca de la curva heteroclina, y por lo tanto se desincronizan y hacen comportamientos caóticos. ¿Ok? Esa es la explicación súper simple. Es decir, si tú tomas dos péndulos, voy a insistir, y los sueltas para pequeña amplitud, se sincronizan. Para amplitudes grandes, cerca de la curva homoclina, como la curva es muy frágil, cualquier perturbación o estar cerca de ella se destruye. De hecho, uno puede mostrar que siempre vas a encontrar caos espaciotemporal cerca de curvas homoclinas. Recuerda que los péndulos tienen curvas heteroclinas que están haciendo eso. Homoclina o heteroclina, el mecanismo es similar. Esa es la explicación con las manos. Voy a explicarlo un poco más con calma. No es lo que nos interesa ahora, pero aparece un comportamiento muy complejo, el cual, bueno, a mí me atrae mucho, siempre lo trato de estudiar, que es el caos espacio-temporal, pero simplemente quería ilustrarles este ejemplo ahí. Espero que sea clara la explicación con las manos. No sé si alguien no entendió, pero lo voy a volver a explicar. Así que, si que alguien no entendió, no se desesperen. Voy a volver sobre él, pero lo que quiero hacer es que lo que a nosotros nos interesa son las soluciones tipo partícula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Hago de nuevo cero. Todos los péndulos están verticales. Eso significa en este caso. Y lo que hago es que tomo una porción de ellos, cualquiera, y voy a hacer una deformación local asimétrica. Importante, si la hago simétrica tengo problemas, pero si la hago asimétrica, eso me va a ayudar un poco, fíjense lo que pasa. Entonces, la solución obviamente trata de oscilar con una frecuencia natural, y como ven, hay radiación, hay cosas que fueron emitidas, las veo perfectamente acá, se van propagando, pero la frecuencia de propagación más o menos corresponde a la onda. Sin embargo, algo se quedó localizado. Y lo interesante es que lo que se queda localizado, no sé si lo ven todos, pero lo que se queda localizado se propaga con una velocidad muy bien definida. ¿Ok? Ese es un solitón, simplemente que mi condición inicial no, obviamente no fue tan cercana, no es perfecta, pero como ven bien, tengo una solución localizada que se va a propagar sin deformación y va a seguir avanzando. Las otras simplemente, este es un medio que es dispersivo, no es un medio normal, no es como la ecuación de onda. Al sistema le gusta oscilar a la frecuencia natural. Y cuando no oscila a la frecuencia natural o con frecuencias menores, las dampea. Así que fíjense que el sistema, tengo este mar de olitas que están acá, con una frecuencia muy bien definida, y está ahí mi solitón propagándose sin problema. ¿Ok? ¿Les quedó claro a todos? Por lo menos todos vieron bien la imagen. ¿Sí? ¿Está claro por lo menos lo que se ve en la ecuación? Intuitivamente. Sí, sí. Esto es Saint Gordon o Frankie Sine Gordon. Contorova usual nomás, ¿no es cierto? Sí, esto es Sine Gordon. Sí. Bueno, porque Franklin con Torova, pero en el límite casi continuo. Obviamente no puedo simular la ecuación continua, pero sí la ecuación discreta en el límite continuo. ¿Ok? Ahora, lo entretenido, vuelvo a insistir, es que, por ejemplo, puedes tener una solución propagándose o puedo tener más de una. Mira, ahí tengo dos. También les puedo mostrar que hay una familia. Fíjense que las frecuencias de una y de la otra son distintas, o más o menos distintas. Las alturas, de hecho, son distintas. Fíjense que se propagan con distinta velocidad. ¿Ok? Podemos ver cómo colisionan también. Simplemente para primero darles un poco de intuición de la ecuación para después tratarla de entender. Entonces, si se fijan, voy a esperar que colisionen. Quizás va un poco lento, así que puedo aprovechar si es que alguien quiere hacer una pregunta. Mientras se acercan, la pueden hacer. Si es que alguien quiere preguntar algo.
o quieren esperar la colisión, no sé, como quieran. Simplemente es un buen espacio para esperar mientras vemos cómo colisionan dos solitones ahora, pero en la ecuación, en este caso de Sine-Gordon. Profe, me surge una duda. ¿Qué ANSAT sería como adecuado para atrapar esta solución Hay, do- analíticamente en la ecuación? hay dos formas, lo voy a explicar. Una es usar scattering inverso. Uno puede directamente calcular todas estas soluciones haciendo transformaciones no lineales que resuelven este problema. Ese problema fue resuelto por un grupo de ingleses y escoceses, Ablowich, Newell, Kaup, y alguien más me falta, son 4, me recuerdo, ellos usando scattering inverso. Mira, ahí está la colisión, fíjense cómo está ocurriendo. No sé si, voy a pararle un segundo, antes de responder tu pregunta, solo que estamos justo en la colisión. No sé si, voy a pararle un segundo ahí, fíjense lo que pasó, la que venía acá se colisionaron y se intercambiaron. Se fijan, esta era la misma que estaba antes y ahora está acá adelante. Como lo que pasaba en KDB, esta como que cuando colisionan se intercambian, pero hay un shift. Fíjense, si esta la prolongo y largo, ahora está como que se adelantó, y esta se movía muy lentito y se retrasó hacia acá. Y después van a seguir evolucionando. Simplemente es para que tengan la imagen mientras respondo a David. Entonces, David, la forma de resolver el problema, de verdad, pero este problema ya es más difícil, ya no es llegar como el ejemplo anterior, que uno sí puede resolver haciendo cambios de variables integrales. Esta es muy difícil porque obviamente cae en puras funciones elípticas. La forma de resolverla en general, este problema, es a través de transformaciones no lineales. No coloqué condicionador de periódica. Ok, eso va a hacer que rebote de nuevo. Como coloqué, no me di cuenta, no metí el botón de condicionador de periódica, va a rebotar. Chocó con la pared y choca con ella misma y se viene de vuelta ahora. Así que va a pegarle de nuevo. Así que bueno, voy a dejar que le pegue. Entonces, la forma de resolver este problema es usar scattering inverso, que es una técnica que esencialmente se basa en unas transformaciones que se llaman Kolb-Hop, que esencialmente lo que hace es con logaritmos, uno transforma el sistema en una ecuación lineal. No siempre existen estas transformaciones, hay colisionados todos estos solitones. No son fáciles de encontrar, hay una familia de transformaciones que son más o menos estándar, pero depende problema a problema. Esa es la forma con que fue resuelto de verdad el problema. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la gracia? Transformas un problema en un problema lineal. Al transformarlo en un problema lineal, uno puede encontrar todas las soluciones. Por lo tanto, puedes encontrar la solución 2 solitones, 3 solitones, n solitones, un solo solitón, etcétera, etcétera. Así que uno puede encontrar todos los problemas. Lo malo es una técnica maravillosa, pero muy, muy compleja. ¿Okay? De hecho, lo propuse como tema de disertación, si es que alguien quiere hablar de scattering inverso, pero es una técnica que yo diría muy poderosa, pero que sirve muy poco, porque resuelve muy pocos problemas. ¿Okay? Pero permitió en particular entender bien este problema de Sine-Gordon, si es que a alguien le interesa en particular este problema de acá. Entonces, como ven, simplemente quiero terminar haciendo una imagen más. Si yo hago perturbaciones, de acuerdo a como sea mi perturbación, simétrica para la izquierda o la derecha, eso va a crear soluciones propagativas. También crea radiación, que no es muy agradable la radiación, pero también nos crea radiación. ¿Ok? Y lo interesante también, bueno, de acuerdo a cómo se llama la condición inicial, la que puse parece que quedaron dos atrapados que se están separando recién. Ahí se separaron. Lo interesante es que, como se ven, si se fijan, las velocidades de propagación no son las mismas. Uno, de acuerdo a la altura, como el corte de Bris, tenemos velocidades distintas, y también las formas. Tenemos a veces más anchas, más delgadas, etcétera, etcétera. Creo que aquí guardé dos. Por ejemplo, ahí tienen dos donde una es mucho más grande que la otra, y fíjense cómo son las frecuencias. Si se fijan, la frecuencia de una es casi la mitad de la otra. Eso lo puedo ver en diagrama espacio-temporal. Fíjense, aquí tengo una oscilación 2 y acá casi en la mitad del tiempo tengo oscilaciones. ¿Ok? Así que uno se da cuenta que hay una variedad, hay una familia de soluciones caracterizadas por parámetros que espero que vamos a discutir un poco. Lo otro interesante, que no es fácil, es la interacción. Porque fíjense que la interacción se parecía a cortes de Bris, pero al ver estas ondas, también estos solitones de alguna forma sienten estas ondas y se ven afectada también la interacción por la presencia de todas estas ondas que están ahí. Uno lo sabe calcular bien cuando no están las ondas, pero cuando están las ondas presentes, transmiten energía, así como cuando uno tiene un electrón y otro electrón o un protón, y uno dice que hay fotones que median la interacción, la presencia de estas ondas también puede mediar la interacción. Entonces hay que tener un poco de cuidado, no es un problema simple de resolver.
Bien, voy a dejar hasta ahí la simulación, salvo que alguien tenga Profe, dudas, me dicen, y si no vamos a volver a la tablet. No sé si está claro para todos, por lo menos la fenología. yo quería hacer un par ¿Sí? de preguntas. Sí, sí, dale, Que dale. acá me llamó la atención que cuando se propagaban en las direcciones opuestas, acá igual como que se veían al chocar, Sí, a sí, diferencia de de la Bucinets. ecuación de Boussinesq que vimos antes, o Van der Waals. Sí, sí, es cierto, es cierto. Es Y, distinta, no es, o sea, no es lo que aprendimos en la ecuación anterior, se aplica a todo. Estas sí interactúan. ajá. Y lo otro era que en la tarea, en la de esta ecuación, la figurita que salía o en varios videos que yo vi en internet, como que habían unos solitones que eran como que los péndulos alcanzan a dar una vuelta completa. Sí, Eh, eso yo los llamo, a mí me prefiero no llamarlos solitones, no, no me gusta el nombre que hacen eso, se les llaman king, ese es el nombre correcto, que es ya, un salto de 2pi, te lo muestro bien. Voy a hacer sí, cero sí, no para ilustrártelo bien. Eso lo Sí, que profe, yo hace, tenía dudas con eso también porque traté de encontrar la solución solitónica ujú, proponiendo chanzas que en un sistema comóvil ¿sí? y encontré la solución King nomás, no encontré la solución solitona, Ah, entonces, sí, sí, A sí, mí me están pasó lo las dos. mismo. Bueno, están las dos, ese es el problema. Entonces tengo este equilibrio y tengo el equilibrio de acá. Veamos, debe estar por ahí. Esa es la solución king. Y también tengo la sí, solución sí, era algo 2 que sabía como picking, la eso. solución 4 picking, tengo la solución 6 picking, puedo saltar varios módulos 2pi, pero ese es un king, ¿ok? Y bueno, acá arriba es por los colores, pero si coloco ahora, no sé, 7, seguramente vamos a ver mejor un poco la estructura del king. Pero a mí no me gusta llamarlo solitones a esto, yo prefiero llamarlo king. Para mí un king es una solución que conecta dos estados simétricos. Un solitón para mí es una solución que conecta la solución consigo mismo. Entonces yo prefiero, y cuando hablemos y discutamos de esto, voy a preferir mantenerlas separadas. Creo que desgraciadamente lo que pasa es que la gente cuando uno toma la derivada de esto se parece a la forma de un solitón, pero creo que son soluciones muy similares, tienen propiedades similares, pero yo creo que es importante distinguirlas unas de otras porque nos va a permitir hacer distintas cosas. De hecho, si se fijan sobre este king, aquí tiene un solitón a todo esto. Eso que están viendo ahí es un solitón soportado sobre esto que está ahí. Tengo que hacerlo con mucho cuidado para que la solución acá sea realmente pi, o sea, tengo que limpiarla muy bien acá, acá, y también tengo que limpiar la velocidad con cuidado, que no hayan tampoco soluciones así. Ahora vamos a volver para que quede más claro y vamos a colocar 8 o algo por ahí. Bien, y ahí podemos verlo. Entonces, por donde tu pregunta, Ignacio, pasa hay que tener cuidado. Estas soluciones son bien populares y son fáciles de observar, ¿ah? Que corresponde a la cadena de péndulo que simplemente te das una vuelta así. En cambio, la que yo les mostré, realmente la que yo les mostré no es que se dé una vuelta. ¿Okay? La que yo les mostré es realmente una solución localizada de amplitud, tal los péndulos, y tienes un ángulo pequeño el cual localizado está haciendo eso. Es como te lo podría hacer acá, sobre cualquiera de estas de acá, aquí le puedo colocar un solitón. Aquí, si esperas un poco, si mi amplitud fue suficientemente buena, no fue suficientemente buena porque se está muriendo, es por aquí más o menos, si es suficientemente buena, por ahí quizás va a tener suerte, le puedo colocar un solitón y un kink al mismo tiempo. También te puedes preguntar cómo es la interacción del solitón con el kink, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son dos soluciones distintas en este Perfecto. caso. ¿Ok? Ya. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero es verdad que las otras son medio fáciles. De hecho, fíjate, están interactuando, una la siente la otra, de hecho se está deflectando hacia allá. ¿Ok? Efectivamente, esta Profe, cuestión tiene un montón de soluciones entretenidas, pero por ahora me voy a concentrar en las soluciones tipo localizadas. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? sí, algo corto. Entonces, ¿qué pasa si la condición inicial es simétrica? Si la condición inicial es simétrica, el solitón queda quieto, queda perfectamente quieto, pero obviamente en un computador es Mm, difícil hacer eso, pero lo voy a tratar de hacer, Martín. claro, Voy a tratar de hacer ok, algo así, mira, lo más simétrico que pueda. Si lo hace así, voy a generar un solitón que no se propaga. O sea, el sistema también tiene soluciones no propagativas. ¿Ok? ¿Se ok, entiende un ok, poco? ok. O sea, es difícil hacerlo si no lo preparo con una condición un poco más apropiada, porque recuerda que lo hago a la Mm. mano. Pero Pero se ve súper bien. sí, sí, pero tienes que esperar una vuelta. Ahí me voy a dar cuenta si hay una pequeña inclinación o no. Lo más probable es que la haya, porque es difícil cuando muevo el mouse hacer algo que sea completamente simétrico. Pero está bastante cerca de una velocidad cero. Pero efectivamente, si lo hace simétrico, se queda quieto.
¿Ok? La condición inicial es fundamental. Porque, bueno, en este caso Ok. no estoy dándole a la velocidad, valores a la velocidad. Parte con velocidad cero y lo suelto. ¿Ok? Y Ok, mira ahí ok. cómo la atraviesan Gracias. las ondas lineales, digamos, del sistema. Mm, ¿Ok? ujú. Obviamente hay algunos artefactos, porque mi ecuación es discreta, tengo quizás un delta X más pequeño, etcétera, etcétera, pero bueno, como ves es así. Pero si tú le colocas con el computador le digo una secante hiperbólica, se va a quedar perfectamente. ¿Ok? Perfecto. Ok. Ahora, entonces trato de convencer que tenemos solitones, de hecho estos tipos de solitones se observan bien en cadenas de átomos, de proteínas, se aproximan más o menos por este tipo de ecuación. Eh, También las predicciones de Frenkel-Kontorova nos dicen entonces hay estados, si quieren, localizados. ¿Ok? Estos se deben por efectos no lineales, por supuesto, no son modos propios, son soluciones no lineales localizadas. En la cadena de péndulo, como ven, lo que significa simplemente que la energía queda localizada. La explicación cualitativa, por qué uno tiene estos modos localizados, se fijan la onda al pegarle, le están cambiando la velocidad, ¿no? ¿Se fijan eso? ¿Se han estado fijando? Iba para la izquierda, ahora para la derecha. En este caso, Claro. la explicación cualitativa, si uno quisiera decir qué está haciendo que esto se quede localizado, la explicación lo que hacemos es simplemente decimos que se da dos fenómenos. Uno es que la teoría lineal de este modelo es dispersiva, es decir, que los modos quieren, si yo doy una condición local, cuando una ecuación es como la ecuación de onda, es no dispersiva, si yo hago una perturbación local, se queda local. Pero cuando un medio es dispersivo, como en este caso, ya vamos a hablar de eso, las ondas tienden a separarse, por lo tanto, si yo coloco un paquete de ondas, se separan. Pero los términos no lineales hacen que esa velocidad de propagación queden atrapadas y es un balance entre las efecto dispersivo que se quiere separar y el efecto no lineal que lo focaliza. ¿Okay? Tener una nonlinealidad focalizante. Son esos dos mecanismos que hacen que esta cosa quede localizada. Hay gente que le gusta hacer analogía. ¿Qué pasa si una persona, si tengo un grupo de corredores? Una bonita analogía, así que se las voy a aprovechar de decir, que es de Alan Newell. Newell decía, imagínense que tomamos una carrera, gente que, no sé, maratonista, están todos corriendo. Si los coloco en un plano inclinado o en un plano plano, voy a ver que los más rápidos se empiezan a separar unos de otros. ¿Están de acuerdo? Los que sean más eficientes se separan de los otros. Pero imagínense ahora que coloco a los mismos corredores y en vez de correr sobre un plano duro, suave, los coloco arriba de un colchón o una superficie deformable. Es decir, que si hay mucho peso, se deforma el colchón. Eso hace que entonces los que están más arriba tienen que volver hacia abajo porque sienten el plano inclinado y los que están atrás sienten que se deforma la superficie y por lo tanto se apuran porque sienten un plano inclinado en la otra dirección. ¿Ok? Eso exactamente le pasa a estos solitones. Les pasa que las ondas más rápidas están ahí, pero al ser más rápidas, la nonlinealidad se deforma de tal forma que se la satura y la tira hacia atrás con las otras y eso logra sostener la solución. Es esa la analogía simple que hacemos para entender estos solitones que son muy distintos a los de KdV. KdV no tiene esa explicación. En este caso, es la explicación se debe a este mecanismo. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda más? Perdón, y en KDB, ¿cuál era la idea? Porque Sí, era la no linealidad y con qué competía eso. también compite con la, bueno, no nos analizamos mucho en KdV, porque si vuelves a KdV no es una ecuación que tienes ondas también, solo tiene ondas por un lugar, tiene ondas izquierda y derecha, por eso hablamos de una relación de dispersión, también tiene una relación de dispersión que hace que la tercera derivada también sea dispersiva, así que también se debe a ese efecto de querer separarse y la nonlinealidad saturarla. También es cierto que a grosso modo la misma idea es cierta, ¿ok? En ese caso. Ya, Sin ya. embargo, la diferencia fundamental aquí es que en KdV no hay una frecuencia de referencia. Esto se oscila esencialmente con la frecuencia natural. No sé si se han fijado, hace casi un movimiento browniano la partícula localizada que tenemos, o el solitón, porque colisiona de vez en cuando con estas ondas que lo han tenido golpeándose a la izquierda y hacia la derecha hace rato. No sé si han estado fijando mientras hablamos. Hace que hay una dinámica bastante inesperada, digamos. ¿Sí? ¿Se fijan?
Bien, no sé si hay una pregunta más, si no vamos a volver a comentar algunas cosas y tratar de entender un poco mejor, entender este problema en particular es bonito porque vamos a poder resolverlo mucho más allá que los problemas anteriores. Por eso me gusta como ejemplo, me parece un muy buen ejemplo para entender mejor las cosas. Entonces, ¿estamos bien? Simplemente si no volvemos y hacemos observaciones, digamos. Me dicen cuando les aparezca entonces la tablet, simplemente para yo ponerme a Está listo. escribir. Ya apareció. Apareció. Entonces, lo primero, hay que hacer observaciones, y muchas observaciones divertidas. Pero la primera observación que vamos a hacer, porque vemos muchas cosas, cuando vemos simulación uno se llena de fenómenos y uno los quiere entender. Entonces, lo primero que uno quisiera, yo creo que vale la pena que debiéramos mencionar, digamos, es que lo que vimos es que perturbaciones homogéneas, perturbaciones homogéneas o uniformes de pequeña amplitud, de pequeña amplitud, se quedan oscilando. Oscilan sincronizadamente. Esto es lo que David me mencionó, simplemente para que todos simplemente no pierdan. Lo que quiero mencionar es que cuando colocamos acá, colocamos el espacio y acá colocamos el tiempo, lo que veíamos es que el sistema alternaba a zonas rojas, o sea, dimos una condición inicial alternada más o menos regular entre zonas rojas y digamos zonas azules, y eso significa que físicamente todo el péndulo, si uno mira toda la cadena de péndulo, están todos sin ningún problema, todos oscilaban perfectamente en forma, si quieren, muy armónica. Es decir, que si colocamos así, lo que estoy diciendo es que el sistema oscila sin ningún problema, va y vuelve armónicamente. Eso, o sea, lo primero que debería decir de eso, porque es interesante, o hacer cosas, comentarios que vale la pena de eso, lo primero que debería decir es que no olviden que el espacio-fase de un péndulo, ¿ok?, es así, es decir, coloco teta, y acá colocamos teta punto. Entonces nos recordamos como el espacio-fase, tenemos dos curvas heteroclinas que dan cuenta esencialmente este punto acá, este acá, esta corresponde a los péndulos invertidos, y la del centro corresponde al péndulo vertical. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que cuando hacemos pequeñas perturbaciones, en realidad lo que hacemos es que cada punto acoplamos una órbita periódica con una órbita periódica cercana. Así que eso no hay problema. Hay este fenómeno que llamamos sincronización, es decir que si yo no parto completamente igual, no es grave, después de un rato la energía va a tratar de más o menos mantener el mismo movimiento. Eso nos dice que una oscilación uniforme es relativamente estable en el sentido, por supuesto, Lyapunov, es decir, que una pequeña perturbación se queda del orden de la pequeña perturbación. Sin embargo, la segunda que observamos, que fue la primera parte intrigante, hay muchas cosas intrigantes, pero la primera intrigante que vimos era la pregunta que dice que qué pasa perturbaciones de perturbaciones y de amplitud finita o grande, perturbación de amplitud finita. Lo primero que observamos es que pasó algo extraño. No sé si se recuerdan, pero lo que pasó es que vimos algo completamente distinto, muy complejo, bello por otro lado, o no, bueno, subjetivo por supuesto, pero lo que vimos es que inicialmente parece que teníamos nuestra oscilación más o menos homogénea, pero después de un rato se puso a hacer cosas muy raras, digamos, que a rato era, bueno, voy a tratar de representarlo un poco, no sé si me va a quedar muy bien mi representación, me disculpan si no me queda bien, pero lo que traté de decirles es que aparece una cosa muy complicada y en realidad si uno mira, digamos, se desestabilizó y generó algo complejo. Lo estoy tratando de representar para que se recuerden lo que nos pasaba. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo que pasa, y la explicación se las dije, pero vuelvo a ver si lo explico un poco más cuidado, es que cuando uno acopla dos ciclos límite cerca de la curva heteroclina, ocurre un fenómeno que fue descubierto por Andronov, que le llamamos la inestabilidad de una curva heteroclina. Uno puede mostrar que casi cualquier sistema dinámico que acopla dos heteroclinas o dos curvas muy cerca de la heteroclina, genéricamente el sistema dinámico acoplado hace caos. ¿Okay? Es decir, que si yo tomo dos péndulos y ahora los
dos y los parto muy cerca de la solución que parte vertical, me voy a dar cuenta después de un rato se desacoplan rápidamente. Es decir, parten así y después de un rato se pueden hacer cosas muy complicadas así. Y es porque recuerden que la heteroclina es la frontera de las curvas de libración con las curvas que están adentro. Y por lo tanto, cuando uno le pasa un poquito de energía al otro péndulo, se pasa hacia afuera y por lo tanto ahora se pone a hacer movimiento de libración, y cuando le pasa un poquito más de energía hacia adentro, se queda haciendo un movimiento de órbita cerrada, y eso pasa para dos péndulos, pero cuando tengo 3, 4, 5, n, aparece el mismo tipo de comportamiento que nos genera cosas que llamamos caos espaciotemporal, ¿okay? Que es un concepto que generaliza, perdón, el concepto de caos para sistemas ahora extendido, caos espacio-temporal. ¿Ok? Entonces nos genera estas imágenes más complicadas. De todas maneras, les puse en los apuntes una pequeña imagen de eso, solo para ilustrarlas. Creo que fue más o menos similar a lo que les mostré. Ahí está. Pero es para que vean. Aquí quizás somos una solución más grande y fíjense cómo uno parte de algo regular y sin embargo después un estado determinan cosas muy distintas. Ahora, ¿por qué? No sé, ¿están viendo la imagen? Quizás no la están viendo. Yo la estoy viendo y ustedes quizás no la están viendo. Sí, Sí se ve. Sí, sí la Perfecto. vemos. Entonces, fíjense que eso que está ahí, lo que me está diciendo, por otro lado, me está diciendo que acá hago una pequeña perturbación y más o menos me quedo igual. Sin embargo, acá, cuando ocupan ángulos grandes, ustedes hacen una pequeña diferencia en la condición inicial. Ahora es un campo, no es como antes el caos de baja dimensión, sino que ustedes toman la cadena de péndulo y se equivocan un poquito en el enésimo péndulo, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Después de un rato, el sistema está haciendo una trayectoria completamente, o un campo instantáneo muy distinto al que produjeron inicialmente. ¿Okay? Es un comportamiento permanente, pero que es sensible a las condiciones iniciales. ¿Okay? Entonces pueden observar cosas muy complejas, son entretenidas, pero hace que estos modelos sean muy atractivos porque tienen cosas bonitas como las que están viendo ahí. Pero solo quería decir esa idea, no sé si quedó claro para todos, sobre todo David que preguntó, que no sé si ahora le mejoró la intuición, simplemente yo verificar si está bien, si entendió que cuando uno, no importa que sea el sistema dinámico, si tú acoplas un sistema dinámico y tienes curvas homoclinas o heteroclinas, lo importante es que sea una frontera. Al acoplarlos, como la energía cambia de un lado a otro lado, lo que genera eso es que genera caos espacio-temporal. ¿Okay? Y eso es muy general. Eso es algo que ocurre en cualquier sistema dinámico que yo acople. Pueden, el que ustedes tengan, que tenga algún tipo de curva homoclina, heteroclina, la acoplan y dan trayectorias cerca de la condición inicial. Entonces van a descubrir que aparece caos espacio-temporal inmediatamente. ¿Ok? ¿Claro para todos? David incluido, que me quiero simplemente verificar. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, Profe, ¿sí? Sí, sí. ¿qué es una curva homoclina y heteroclina? O sea, entiendo Ok, que son estas que marcan como los cambios de diferencia claro, sí, sí. dentro del diagrama de fase. Claro, o sea, las curvas, la diferencia para que quede claro para siempre, digamos, las curvas, estas de acá son heteroclinas, porque conectan dos puntos de equilibrio, ¿ok? Conecto el punto para... Ah, ya, Y ya. homoclina son, tienes otros sistemas dinámicos donde no necesitas ser así. Tienes, por ejemplo, tú vas simplemente a hacer una Como figura, los que vimos antes, claro, que era homoclina, un claro, puro punto. eso, Ujú. eso, o sea, es el mismo Ya, punto que ya, se conecta consigo mismo. Esas ya, se llaman perfecto. homoclina, Ujú. ¿ok? Y esta es heteroclina porque conecta dos distintos, heteroclina. Ya, Son gracias. nombres nomás, pero las dos cualitativamente es lo mismo, es una frontera de los sistemas dinámicos. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa en la discusión. Entonces, tenemos este tipo de comportamientos que son muy, muy interesantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender un poco. Entonces, lo que queremos hacer es, y bueno, la observación más bonita, es nuestra observación que fue la que vimos, que es la que, bueno, en el contexto del curso, la que obviamente nos debería interesar más, es que si uno hace perturbaciones locales, también tiene razón Martín, si es simétrica se va a quedar ahí, pero pensemos en general, una perturbación local, en general, perturbación local, genera solitones y radiación. Eso es lo que vemos fácilmente. Hacemos cualquier perturbación local y lo que vimos fueron la emergencia de solitones y radiación. Vemos ondas que son solitarias, que mantienen su forma, por supuesto están interactuando con el medio, pero si me la arreglo y lo limpio, veríamos exactamente lo mismo. Así que estos sistemas tienen
ondas que se propagan. Es decir, para Franklin-Contoroa lo que significaría es que si yo perturbo esa densidad de partículas, veríamos que hay una propagación, obviamente, de energía, no se propaga la masa, pero se propagaría localizadamente. ¿Ok? Así que eso es bastante interesante, que algo se pueda propagar sin deformación. Vamos a ver que eso va a tener aplicaciones útiles. Por ejemplo, la aproximación de pequeños ángulos la ocupamos para describir lo que llamamos la ecuación de Schrödinger no lineal. La aplicamos para describir la propagación, por ejemplo, de ondas no lineales, por ejemplo, en fibras ópticas. Así que tiene mucho interés, muchos aspectos distintos. Por ahora seguimos con otra ecuación muy no lineal con un seno, pero funciona bastante bien. Así que perturbación localizada genera solitones y radiación. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendemos esto? Esto es lo que queremos obviamente entender. Entonces, ¿cómo entendemos? Entonces, ¿cómo explicar lo anterior? ¿Cómo explicar lo anterior? Entonces, para explicar estos solitones, lo primero que uno debe hacer es, bueno, hay que tomar algunos ingredientes que no tenemos. El primer ingrediente que no tenemos es que hay que entender un poco qué pasa con las ondas. Entonces, para estudiar las ondas, o entender un poco la ecuación, entonces, para estudiar las ondas, para estudiar las ondas, uno lo que hace es que siempre uno hace, ok, hagamos la aproximación de pequeña amplitud. Ondas, entonces uno hace la aproximación de, ok, ondas lineales, directamente, la aproximación más burda de todas. Siempre obviamente a los términos no lineales, pero supongamos que los despreciamos completamente. Entonces, eso significa que el teta que estamos estudiando, teta de x, t, voy a asumir que es muy chiquitito y por lo tanto podemos hacer la aproximación lineal. Nuestra primera aproximación, después la va a hacer un poco mejor que la aproximación no lineal, pero primero tratamos de entender la aproximación lineal. ¿Qué podemos aprender de ella? Entonces, la aproximación lineal que nos enseña que la ecuación anterior, que fíjense, era la forma, obviamente, era dtt seno igual a menos omega cuadrado seno de teta más c cuadrado de x de teta. Si hago la aproximación lineal, entonces esto se transforma en otra ecuación que es de la forma dtt teta menos omega cuadrado, la aproximación lineal de seno de teta es teta más c cuadrado de x de teta. Y aquí caemos en una ecuación muy interesante, importante en física, en la historia de la física. Bueno, no sé si tan importante, pero fue importante la ecuación de la física. No sé si alguien sabe cómo se llama esta ecuación, simplemente para yo verificar qué cosa le enseña. ¿Alguien sabe el nombre de esta ecuación? Simplemente quiero chequear si alguien la sabe. De Klein-Gordon. Muy bien. Entonces, este es un modelo importante en física, porque este modelo fue un modelo que peleó, digamos, en buenos momentos, algún lugar importante en la física que, bueno, algunos se lo siguen enseñando, pero desgraciadamente no pasó a la historia como debería corresponder. Esta ecuación fue propuesta en 1928 en paralelo por Klein y Gordon el mismo año, en la misma revista alemana. Es muy, muy extraño que la misma revista, tanto Klein y Gordon, proponen esta ecuación. Esta ecuación lineal tiene algunas cosas interesantes. La primera cosa interesante que tiene esta ecuación lineal es que uno puede decir que es una ecuación, bueno, el contexto que la producción Klein y Gordon, el contexto de la mecánica cuántica, es un modelo cuántico relativista de electrones. Eso fue el contexto en el cual ellos la propusieron. Dicen, la ecuación de Schrödinger no es un buen modelo porque no es relativista. Vamos a ver que esta ecuación es relativista. Se los voy a enseñar en algún momento porque eso nos va a ser útil. En realidad es relativista en variante de Lorentz. Nos va a ser útil para calcular soluciones después. Por eso es útil. Pero ellos proponen esto como un modelo relativista, como el equivalente, digamos, a la ecuación de Schrödinger. Todos están tratando de resolver esto. Pero, ¿cuáles son los problemas que tuvo este modelo? ¿Por qué no pasó a la fama? Y no sé si todos lo conocen. Supongo que todos tuvieron la oportunidad de conocerlo en su curso de cuántica. Espero que se lo hayan mencionado. Quizás no tanto. Pero, ¿cuál fue el problema de este modelo? Es que, primer problema, es que los electrones, bueno, primero modelo cuántico relativista de electrones, lo primero que hay que decir es que este es un modelo para un campo escalar. Modelo para campo escalar. La ecuación de Schrödinger, uno dice, bueno, es un campo complejo, pero es una ecuación de primer orden, esta es una ecuación de segundo orden, así tengo de teta y la derivada, por lo tanto ahí tengo dos componentes. Puedo construir un número complejo y hacer las interpretaciones iguales. Pero el mayor problema de un modelo escalar de segundo orden
en el tiempo, a eso me refiero, segundo orden, en el tiempo, obviamente en el tiempo. Pero el mayor problema es que los electrones tienen una propiedad fundamental, que este modelo no tiene. Los electrones tienen spin, y por lo tanto este modelo no tiene esta propiedad fundamental. Entonces, los electrones tienen spin. Y eso sí que fue un problema para Klein y Gordon desastroso, porque su teoría, no conocemos electrones sin spin. Todos los electrones tienen un spin. Y por lo tanto, ¡pum!, no servía. Y la forma correcta de hacer mecánica cuántica relativista se la ganó otra persona, a la cual, digamos, tiene su propia ecuación, que no quiero ilustrar ella, pero solo recordársela, que es la ecuación que llamamos la ecuación de Pauli, ¿ok? Y esa sí pasó a la fama, que nos describe un electrón libre, digamos. Esa es la, bueno, Pauli, ecuación de Dirac, porque dije Pauli. Dirac. ¿Ok? Esta ecuación es la que va a pasar a la fama. Y Dirac escribió esta ecuación no mucho más tardío. O sea, Dirac en realidad, creo que ahora se me acordé. Habían 2 años de diferencia. Dirac escribió esto en 1928 y Klein Gordon en 1926. Así que la ecuación que pasa a la fama es esta y no la otra. Ahora, entonces, pero uno dice, ¿y esta ecuación, que es una ecuación bonita, de qué sirve? O sea, es solo para escribir la teoría lineal de nuestra ecuación de Sine-Gordon. Y ahí fíjense, Sine-Gordon. Este Sine-Gordon, me demoró encontrar un buen libro donde explican esto, en realidad es una broma, es una burla este trabajo de Klein Gordon, donde la gente entonces dice, bueno, está esta ecuación por ahí relativista, que es una ecuación que tiene propiedad interesante, pero no es útil en física, y cuando uno escribe la ecuación, digamos, como la ecuación que escribimos frente con Torova, nos queda esta ecuación, que es como el seno de la ecuación de Klein-Gordon, entonces la gente le empezó a llamar por broma, entonces, o jugando un poco, esta es la ecuación de Gordon, pero con un seno. Y por eso se llamó Sine-Gordon, ¿ok? Y quedó en la historia este nombre suelto de un poco burlesco, de querer molestar un poco a estos otros investigadores, que yo creo que hicieron una cosa interesante. Ahora, su modelo sí se salva desde un punto de vista físico. Voy a comentar un poco más y eso pasa un minuto y termino simplemente para darle valor a esta ecuación. Hay cosas que quiero estudiar la ecuación, pero solo quiero hacer observación histórica. Este modelo sí describe cosas, porque si uno se pregunta, ¿existirá en la naturaleza partículas sin spin y que estén libres? Y la respuesta es sí. Este modelo describe, ¿ok?, lo que llamamos piones. Los piones son partículas, tenemos pion 0, más, etcétera, tenemos varios tipos de piones. Los piones son partículas, no sé si las conocen, pero simplemente las ilustro. Los piones lo que hacen esencialmente describe la interacción entre 2 tipos de partículas, describe la interacción es la interacción nuclear, entre quarks up y down. ¿Okay? Tenemos estas partículas que llamamos piones. ¿Okay? Son unas partículas que interactúan hacia acá, y estas partículas son los piones. ¿Okay? Así que sí tienen un rol importante, o sea, se describen por Klein Gordon estos piones. Lo único malo de los piones es que son súper inestables, y por ejemplo, rápidamente se transforman en lo que llamamos muones y neutrinos. ¿Okay? Los muones tienen que ver con los muones, perdón, ese es un neutrino, los muones, ese es neutrino, neutrino. Los muones tienen que ir con la radiación débil. Muones. ¿Ok? Así que los piones sí son descritos por esta ecuación bonita de Klein-Gordon, y yo diría que un poco, para terminar dando un poco de valor a la ecuación de Klein-Gordon y no seguir riéndose día con nuestro Sine-Gordon, es que los bosones de Higgs son partículas, obviamente, cuánticas, relativistas, que no tienen spin. Así que también los bosones de Higgs son descritos, su nivel modelo estándar, son descritos por esta ecuación de Klein-Gordon. Los bosones de Higgs, también bosón de Higgs, también son descritos están bien descritos por Klein-Gordon. ¿Ok? También descritos por esta ecuación, así que no hay que tampoco despreciarla tanto. Están bien descritos por entonces Klein-Gordon. Entonces esta ecuación pasó desgraciadamente por mucho tiempo malos momentos, digamos, para ser cuidadoso con ella,
pero finalmente yo creo que sobre todo con las observaciones actuales de bosones de Higgs y de partículas de Higgs, creemos que hay más. Hay gente que dice que incluso hay una quinta fuerza, quizás pueda volver a tener valor. Obviamente me falta enseñarle algunas cosas, como es qué podemos aprender de la ecuación de Klein-Gordon. Vamos a aprender que es una ecuación dispersiva. También vamos a aprender que es una ecuación que es invariante de transformaciones de Lorentz, por lo tanto, una vez que encuentre soluciones, y en realidad Klein-Gordon también, encuentre soluciones, le aplico lo que llamamos el boost de Lorentz, es decir, una impulsión de Lorentz, y por lo tanto, con ese tipo de impulsión podemos calcular soluciones propagativas, pero bueno, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, no sé si tienen preguntas o observaciones, o no sé, bueno, quizá alguno de ustedes conocía esta historia un poco, no sé si divertida, de Klein-Gordon, pero bueno, ya hablaremos más y aprenderemos un poco más de esta ecuación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, observación, lo que quieran. O de los piones, no sé, lo que quieran preguntarse, que hay preguntas. ¿No? ¿Estamos claros? Estoy claro, sí. ¿Sí? Entonces, ¿estamos todos bien? Entonces, no olviden que la tarea me la tienen que entregar el lunes, por si acaso, y el lunes les subiré, obviamente, o el domingo les subiré seguramente una nueva tarea. ¿Ok? Obviamente, seguimos con la regla cada 2 semanas. Y también voy a ir subiéndoles los apuntes que he ido escribiendo cada vez más cosas, también quizás les pueda ayudar. Los voy a tratar de subir hoy día, para sobre todo quizás lo ayude un poco para el caso de Schrödinger no lineal. ¿Ok? Ok. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias, profe. Entonces se los subo y nos vemos entonces el lunes, por supuesto, al mismo horario. Cuídense y nos estamos viendo prontamente. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Chao. profe. Nos vemos. Cuídense.